Hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de estudio de lo que hemos ya iniciado hace tiempo atrás. Primero quisiera volver a recalcar la razón y el motivo por el cual hemos empezado por este sector de la Biblia, y es porque, como ustedes saben, que hoy en día muchas personas se hacen llamar cristianos, y la verdad es que muchos de ellos en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son el motivo por el cual la gente misma blasfema el nombre del Señor y termina diciendo: por esa razón no quiero ser cristiano, porque mira cómo son. Porque a muchos de ellos, muchas lastimosamente iglesias les han hecho creer que son cristianos cuando no lo son, y ha empezado desde algo que ellos mismos creen ser cuando no lo son. Y también ahora voy a añadir algo más del por qué quise empezar esto, porque quizá también hay verdaderos creyentes que están dudando de que son creyentes y tienen esa duda legítima y se sienten afligidos y angustiados: ¿realmente seré cristiano? Tienen esa sinceridad, se hacen esa pregunta con mucha sinceridad, y queremos que ellos puedan encontrar consuelo también al momento de ver las marcas de un verdadero cristiano, para que se puedan examinar y puedan ser bienaventurados, como dice el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo desenmascarar a aquellos que dicen ser cristianos cuando no lo son. Pero también tiene un motivo, para que ellos puedan entender que no son cristianos y puedan por fin volver a lo que realmente dice la palabra de Dios para ser un verdadero cristiano. Y hemos ido hablando de estas marcas, un pequeño repaso de las marcas que hemos ido mostrando para que uno se pueda evaluar. Por ejemplo, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, lo cual hemos dicho que significa una bancarrota espiritual, aquel que reconoce y dice: Señor, no tengo nada que ofrecerte a ti, soy pobre, ¿qué te puedo dar? No tengo nada, lo único que tengo son pecados, no tengo amor, no tengo fe, no tengo nada, es un miserable a nivel espiritual, ¿qué puedo ofrecerte? Y Cristo dice: esos hombres, esas mujeres son verdaderos cristianos. Después vimos la segunda marca, que tiene que ver con lo que dice el Señor: bienaventurados los que lloran. Y ya nos hemos aclarado que no tiene que ver con aquellos que simplemente lloran por su economía, lloran por su salud, lloran por su condición sentimental, sino que hemos dicho que lloran justamente por esa condición que han visto en sus vidas, esa condición espiritual. Lloran por eso, lamentan haber ofendido a Dios. La gente llora por las consecuencias de sus pecados, pero no lloran por haber ofendido a Dios. El cristiano, cuando miente, se siente tan mal, como si hubiese matado, porque sabe que ese pecado que ha cometido ha ofendido grandemente a aquel Dios santo. No puede estar tranquilo. Hay una agonía en su interior, un dolor profundo, que quizás no sale con lágrimas físicas, pero es un lloro espiritual. Esa es la marca de un cristiano. Después vimos la siguiente marca: bienaventurados los mansos, aquellos que tras las ofensas, lo que el mundo le puede hacer, él no reacciona con maldad. Si le hacen algún mal, él no responde con mal. De hecho, a menudo él no se da cuenta cuando le han hecho algún mal. Él es sensible a la voluntad de Dios, es manso a su voluntad. Cuando hay alguna enfermedad, un problema, él sabe que Dios está en control. Y él es manso y recibe de buena gana, y es como Job: de Dios recibimos lo malo y también lo bueno. También es sensible a la palabra de Dios, es manso en eso. Cuando escucha un mandamiento de Dios, él la quiere obedecer. No discute con Dios, no alterca con Dios, es sensible, es manso a la voluntad, a la palabra de Dios. Es manso en su relación con su prójimo. Si alguien tiene eso, es realmente un cristiano. Y después vimos que él tiene algo, ¿no? Y es hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia, de Cristo, de su palabra. Al cristiano no tengo que estar suplicándole y rogándote: por favor, lee tu palabra, la palabra de Dios, estúdiala. No, él quiere hacerlo. Sí, le puedo animar, y él se siente feliz de que le animemos, de que le hagamos recordar de que debe estudiar la palabra. Pero él lo quiere hacer voluntariamente. Tiene hambre, tiene sed de justicia, tiene sed de su palabra, de hacer lo que Dios manda. Tiene hambre de eso. Y ahora vamos a entrar a la quinta marca.
¿Qué nos tiene preparado el Señor? Acompáñenme en Mateo capítulo 5. Vamos a ver la siguiente marca. Capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la siguiente marca. Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Padre amado, hemos leído tu palabra, hemos visto que hay una marca que distingue a los cristianos. Rogamos ahora, Padre amado, nos ayudes a poder verla, a poder analizarla, escudriñarla, y nos ayudes a poder utilizarla para examinarnos, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos, consuélalos, que puedan examinarse y puedan entender cuál es su verdadera naturaleza. Y también los que no son puedan ser exhortados, reprendidos y puedan entender su triste y lamentable condición, Padre amado. Ayúdanos en este tiempo, Padre Celestial, a poder exponer esta marca, esta quinta marca. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, aquí está la quinta marca y volvemos a aclarar que debemos mostrarnos un poco en el contexto, porque este texto da a entender algo que muchos lo pueden malinterpretar. Este es un texto que muchos lo pueden malinterpretar porque puede estar queriendo decir que la salvación es por obras, es por algo que tú haces que vas a recibir algo, y es por el motivo por el cual debemos tener cuidado. Primero, como ya les he mencionado, hay que ir al contexto. Estamos en un contexto del autor, hablando del autor. El autor de Mateo nos ha hablado acerca, en el capítulo 4, acerca de Cristo y su ministerio y lo que Él estaba haciendo en principio. ¿Y cuál era? A las personas les estaba diciendo: arrepentidos. Si alguno quiere empezar esta vida cristiana, este es el primero. Arrepiéntanse, que involucra también la fe, está implícita ahí. Confíen en Él, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Cristo. Ese es el paso. Si alguno quiere encontrar la salvación en Cristo y ser cristiano, es esto: arrepentíos y creed en el Evangelio, como lo dice también Marcos 1:15. Arrepentíos. Y después vemos al Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. Y ahora, en el capítulo 5, el Señor se sienta en un monte como un rey y empieza a dar, como un rey, sus estatutos, podemos decir, sus reglas, cómo es su reino. Y antes de decirnos las reglas o cómo deben vivir sus súbditos, los verdaderos cristianos, Él empieza a mostrar las marcas, cómo es un cristiano, cómo son sus súbditos. Y aclaramos nuevamente que estas marcas no son una receta, no esperamos que ustedes se anoten como decir, bueno, receta para ser un cristiano, no es tal cosa. No es un mapa donde yo voy a hacer es seguir los pasos y voy a llegar a ser cristiano. No es, estas marcas no están queriendo decir eso. Estas marcas es como, ya no quiero atribuirme a mí esta idea, si no quiero darla a quien la comentó, es como un espejo. Sugel Michelin, un buen pastor, nos comenta eso: esto es un espejo. Estas marcas son un espejo para que yo vea si soy o no soy cristiano. No para ser cristiano, sino para ver si soy cristiano o no. Y ahora también les dijimos que estas marcas que el Señor va a dar no son unas cuantas. No es que tú vas a ir y esto yo lo tengo, esto no lo tengo, este sí, este no. No, son todos o nada. No puede hacerse escoger algunas marcas. Todas o nada. También dijimos que va uno después de la otra, ¿no? Aquel que es pobre en espíritu va a llorar espiritualmente y va a ser manso y va a tener hambre. Y posteriormente va a tener esta siguiente marca, que es a la que ya ahora nos vamos a dirigir. El Señor dice: bienaventurados, es decir, felices. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los felices? ¿Y por qué son felices? Vamos a examinar. Primero vamos entonces por el primero. ¿Quiénes son felices? El Señor dice: pues los misericordiosos. Ellos son los felices, los misericordiosos. Primero quiero empezar diciéndoles que no es un misericordioso. Mejor un poco hay que aclarar ese punto. ¿Qué no es? Porque algunos pueden confundir que misericordia es pasar por alto el pecado. Ven el pecado ahí en una persona y ellos lo pasan por alto y se creen misericordiosos. Soy misericordioso, no le estoy diciendo nada. No es eso ser misericordioso. No es pasar por alto. No es simplemente sentir tristeza hacia el dolor de las personas.
De hecho, la gente, aunque no es creyente, tiene cierta tristeza al dolor de las personas. Han debido ver, ¿no? Algunos, digamos, ven ahí a un niñito, ay, mi hijito puede ser ese que está ahí. Las mamás normalmente ya dicen, ¿no? Ay, que se sienten enternecidas porque ven ahí a esa persona, como a ese niñito, como su propio niñito que tienen ellos en realidad. Mi hijo puede estar ahí. No es tristeza. Y algunos simplemente llegan a tristeza y ahí se quedan. Solo sienten tristeza, ay, pobrecitos, y se pasan de largo. Eso no es ser misericordioso. ¿Qué es misericordioso? ¿Qué palabra está usando el Señor? Elemón, compasión. Compasión en acción, algunos lo han traducido. Es una compasión en acción. Y para entender un poco esto, podemos ir al carácter que tiene, ese atributo que también tiene el Señor misericordioso. El Señor Jesucristo, nuestro Padre, también el Dios mismo tiene esta cualidad de ser misericordioso. Vamos un poco en Éxodo, que hemos dado lectura, Éxodo 34, donde algo muy interesante está diciendo Moisés en el versículo 7 del capítulo 34, dice, desde el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí, como ustedes ven, el Señor o Dios, nuestro Dios, no es alguien que pasa por alto el pecado. Lo tiene bien presente el pecado. De hecho, está en el contexto donde Él le está hablando a Moisés, a Dios le está diciendo a Moisés, hazte 2 tablas como similares a las que has roto, porque ahí voy a colocar mi ley. No es pasar por alto la ley de Dios. No es pasar por alto el pecado. El misericordioso, así como Dios, no pasa por alto el pecado. Es bien consciente del pecado. Y la razón es porque Él mismo es consciente de sus propios pecados. Si ustedes recordarán, la primera marca es alguien que se siente miserable, pobre. ¿Y por qué? Porque ha sido expuesto a la ley de Dios y ve su miseria a través de la ley de Dios. Él, después de mirarse a sí mismo como un pecador, mira a otros y sabe que ellos están en la misma situación, en la misma condición, que son pecadores miserables, como lo es Él. Esta marca ya está apuntando a esa relación con otros. Ustedes recordarán que también les mencioné un poco, la primera y la segunda tenían que ver interiormente con uno mismo, está examinándose a sí mismo, donde uno es pobre y llora y no podemos detectar muchas veces. Solo es a través de la mansedumbre, esa hambre que tiene y esa misericordia que va a realizar. Pero esto es a raíz de esa condición, no está pasando por alto el pecado, como el Señor no lo pasa por alto. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. El misericordioso no pasa por alto el pecado. Pero también el misericordioso, como también hemos leído Efesios capítulo 2, donde Pablo nos dice en el capítulo 2, ustedes me acompañan en el versículo 1, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros. Es interesante, hermanos, estas palabras que está aquí, debería estar en cursiva, en la Reina Valera, las que le llaman las itálicas. Esas se ponían ahí porque estaban diciendo que no son parte del texto original, simplemente están ahí para dar un entendimiento al texto. En realidad, lo que debería empezar originalmente este texto debía ser cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es así como Pablo empieza, cuando ustedes estaban muertos, necros ahí en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está mostrando la condición del hombre Pablo ahí. Posteriormente va Dios frente a esta condición humana, donde ellos están muertos en sus delitos y pecados. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y está usando la palabra misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ahí ya está mejor, muertos en nuestros delitos y pecados,
Y aquí hay algo muy interesante, nos dio vida. El misericordioso no solo se siente mal por la condición miserable de las personas, sino que hace algo. Dios no dice, digamos, no vemos en el texto que Dios diga, estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios simplemente dijo, qué tristeza. Me da tristeza esa condición, pobres hombres. No, sino que Dios, movido a misericordia, hizo algo. Les dio vida a estas personas muertas. Les dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí podemos entender esto, que el misericordioso no pasa por alto el pecado y también hace algo. No simplemente siente dolor o siente una tristeza por el dolor de las personas. Hace algo, quiere hacer algo por estas personas. Muchos pueden creer que son misericordiosos solo porque sienten dolor ante el sufrimiento de los demás, pero tristemente no hacen nada. Ahora debo aclarar una cosa. Quizá puede haber momentos en el creyente que no va a proceder con misericordia en algunos momentos. No es que es constantemente que él tiene misericordia. Hay momentos en el que el cristiano, debido a la naturaleza pecaminosa, es egoísta y no procede con misericordia. A veces pasa por alto el pecado y a veces puede, digamos, no hacer nada y solo sentir compasión y no hacer nada. Hay momentos, eso es debido a la naturaleza pecaminosa. Pero la diferencia entre el incrédulo y el cristiano es que el cristiano se siente mal. Se siente mal por no ser misericordioso, por no haber procedido, con misericordia en determinadas situaciones, donde él ha pasado por alto el pecado y se siente mal, va a Dios pidiéndole perdón, le pide, le ayude. Pero el incrédulo no se siente mal por no ser misericordioso, vive su vida tranquila. Ahora, ¿de qué manera muestra el misericordioso misericordia hacia otros? En dos sentidos por lo menos vemos en las Escrituras. Yo lo he dividido en esos dos para poder entender un poco mejor. En el sentido de a nivel material es misericordioso y a nivel espiritual. A nivel material, como dice el proverbista en el 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La palabra dal está usando en esa palabra cuando dice pobre, es dal en hebreo, que puede ser traducido como débil, flaco, que padece físicamente. Entonces, el misericordioso tiene compasión en acción sobre la condición física, podemos decir, para un entendimiento mejor, de las personas. Ejemplos que vemos. Por ejemplo, Job 19:21. Job está enfermo, físicamente hablando. Sus amigos le están acusando de que posiblemente sea por pecado que él está siendo afligido. Y él dice lo siguiente: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, tengan compasión de mí, tengan misericordia de mí. El creyente misericordioso tiene compasión de los enfermos. Aun si fuera por pecado, igual. Va a estar con ellos. Si ve que alguno de sus hermanos está enfermo, se preocupa y hace algo, ora y trata de ver cómo poder encontrarse con ese hermano, visitarlo. No simplemente siente dolor y ya, hace algo, quiere hacer algo, es movido a misericordia. Y vuelvo a decir, aun si fuera por pecado, porque sabemos que por pecado puede el Señor afligirnos, disciplinarnos, pero aún así el cristiano tiene misericordia. Tened compasión de mí. O en la cárcel, ¿recuerdan a José? Génesis 40:14, donde el copero va a salir libre. José está ahí y le dice algo al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de este lugar, de esta casa.
ten misericordia. Y si vemos en el contexto de la cárcel, cuando nuestro hermano Álvaro nos compartía esto de la cárcel, en los tiempos bíblicos, de eso de visitar a los que están en la cárcel, ustedes saben que él nos comentaba de que incluso implicaba de ser arrestados por ir ahí a visitarles. Porque ¿por qué razón estás visitando a este hombre? Debe ser uno de ellos. E implicaba ser arrestado también. Me acuerdo de una historia, tal vez a nosotros si vamos a visitar a alguien a la cárcel no nos va a pasar eso, nadie nos va a decir, ¿por qué lo estás visitando? Tal vez eres cómplice. Quizá puede haber ciertas cosas, pero en su mayoría no. Y me acuerdo de alguien, de un joven, no sé si, y se trataba de otros jóvenes que habían matado a un familiar de él, no sé si era su hermano, no sé si era su padre, pero era un familiar de él. En el juicio los jóvenes están ahí, y este joven era cristiano, les dice, señor juez, no les haga nada, a mí envíenme a la cárcel. Porque él como que quería ilustrar esto de Cristo, ¿no? Tenía compasión de estos jóvenes, pese a que han matado a su familiar. Porque él sabía por qué razón. Están vendidos al esclavo, están muertos en sus delitos y pecados. Y el juez le dice, es un escándalo, ¿qué estás pidiendo? Eso no se pide. Ellos van a ir a la cárcel, tienen que pagar, la justicia demanda. Y aunque el joven rogó para que ellos no fueran a la cárcel, aun siendo ellos los criminales, los asesinos de un familiar de él, lo enviaron a esos jóvenes a la cárcel y quiso este joven, los fue a visitar. Visitó a los asesinos de su familiar. Él sabe, el cristiano sabe cuán pecador es él y cómo aún siendo pecador, muerto en sus delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de él y eso refleja. Quiere ir. Tiene compasión, va ahí, si tiene que ir a la cárcel va, o en peligros de muerte. Cuando Rahab les dice a los hombres, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Tengan misericordia. Yo sé que Dios va a venir, que mi pueblo es pecador, y les está protegiendo a estos espías, y les dice, tened compasión de mí también, como yo hice con ustedes, en momentos de peligro, cuando alguien está en peligro de muerte. Un hermano me comentaba la admiración que tenía hacia su papá. ¿Por qué? Decía, un acto bien interesante que hizo su papá, él me comentó. Dice que en la calle hay muchas personas y había un papá que estaba siendo muy violento con su hija. La estaba pegando y maltratando en plena calle. Nadie hacía nada, la gente se pasa por alto, ¿no? Es normal. Quizá algunos criticaban, pero nadie hacía nada. Normalmente eso se ve. Alguien está haciendo ahí y nadie hace nada. Y entiendo en cierta medida por qué razón uno no lo hace. Hay razones también. Y vamos a hablar más adelante de eso. Pero ¿qué hizo? Estaban justamente él y su papá pasando por ahí, vio eso, su papá, hijo, quédate aquí. Él no entendió al principio, quédate a agarrar mis cosas, voy a ir, tengo que ir allá. Y él no sabía a dónde estaba yendo. Y había ido a proteger a esa niña. No le golpeó al otro, pero le impidió que le golpeara a esa niña. Defendió. No simplemente el misericordioso, como les dije, es alguien que siente simplemente dolor, hace algo, quiere hacer algo, y cuando no lo hace, siente un pesar, siente un dolor, pide perdón. Y ahora, puede que el incrédulo pueda tener en ciertas medidas aires de tener misericordia en estos sentidos, pero no lo hace para la gloria de Dios, el incrédulo. No lo hace para la gloria de Dios. Es más, no va a llegar al segundo nivel, el cual vamos a entrar ahorita. Tiene compasión el misericordioso en el nivel físico, en las cosas externas, pero también a nivel espiritual. El mismo Proverbio 14:21 nos dice: peca el que menosprecia a su prójimo,
mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vuelve a utilizar la palabra pobre ahí en ese texto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que en el hebreo, la palabra es ani, no lo que hemos mencionado hace rato. Y ani puede ser traducido como deprimido, afligido, que padece espiritualmente. No solo somos cuerpo, hermanos, somos también alma, y muchas veces padecemos a nivel espiritual las personas. Y el misericordioso tiene compasión de la condición espiritual de las personas. Por ejemplo, con respecto al pecado, Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ahí qué bonito equilibrio, ¿no? Con misericordia y verdad. Nunca ha separado la verdad de la misericordia. Siempre está con verdad. Si va a ir a corregir, va a confrontar, volvemos a decir, no pasa por alto el pecado el misericordioso. Es bien consciente del pecado de las personas, de él mismo y de las personas. Y va a corregir el pecado de las personas, pero con misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esto sorprendió a un jovencito cuando les estaba llevando por las marcas de esto de la misericordia. Le dije, si tú no exhortas, no eres misericordioso, le dije. Él se sorprendió, porque él veía que en su iglesia muchos hermanos cometían muchos pecados, y él se sentía misericordioso porque oraba por ellos nada más. Que cambie, Señor, que cambie. Pero yo le dije, si uno no exhorta, no va a corregir el pecado, no está siendo misericordioso. Él se sorprendió. Entonces no estoy siendo misericordioso con mis hermanos en mi iglesia, porque veo los pecados que están cometiendo y no estoy haciendo nada. Estoy callado. Pero el misericordioso hace y va y corrige el pecado de su hermano, pero con misericordia. Es como esto. Yo siempre lo he visto, por lo menos así. Si encuentro otra forma de verlo, bueno, que la Biblia me vaya corrigiendo en cuestión de este ejemplo. Imagínate que está una persona, está en un lugar de reunión donde la gente está riendo, han comido, y uno de ellos tiene entre sus dientes perejil, en medio de sus dientes, ahí está, el perejil está ahí. Está riendo a carcajadas, toda la gente está riéndose de él, no con él. Todos están riéndose y él no se da cuenta. Y nadie le dice nada. Porque esta persona es alguien que no le gusta que le digan nada. Tienen algunos temores, algunos, se lo merece. Pero si hay una persona, aún arriesgándose, de que le puede contestar mal, ¿qué te metes? Le dice, mira, tienes entre tus dientes perejil. Los demás tal vez algunos han querido decir, pero no han dicho nada. Pero hay uno que se ha atrevido. Ahora, los pecados que tenemos nos van a hacer daños a nosotros mismos. Y el misericordioso sabe eso. Sabe que le va a ir mal delante de Dios. Que si es hijo de Dios va a corregirle, va a disciplinarle. Y antes de que eso pase le dice, le confronta de su pecado. Porque lo ama, porque tiene misericordia de él. No se calla. También el misericordioso a nivel espiritual muestra compasión o misericordia en el perdón. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses 3, 12 y 13. Empieza a hablar de las vestiduras, dice algo de la misericordia, y en el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es muy interesante que en el contexto en el cual está hablando Pablo, está hablando de la iglesia y les está diciendo que en la iglesia deben perdonarse. ¿Qué significa eso? Que en la iglesia va a haber pecado, que van a fallar, que yo voy a fallar contra ti y tú contra mí. Y Pablo les dice, perdonándoos unos a otros. Debe haber perdón mutuo. Vamos a fallar,
Vamos a pecar entre nosotros. No somos perfectos todavía. Estamos en ese camino. El Señor nos está transformando poco a poco, pero vamos a fallar. Pero nos vamos a ir perdonando y exhortándonos unos a otros. Voy a ser reprendido, voy a ser exhortado, voy a ser perdonado. Pero qué triste es a veces directamente te exhortan pero no te perdonan. No es así. El misericordioso sabe que su hermano puede pecar contra él y va a proceder con perdón. E incluso a tal punto de que no va a necesitar que el otro venga, porque a veces pasa, ¿no? Tú has pecado contra mí, que él venga a pedirme perdón, él ha sido el que me ha ofendido. ¿Para qué tengo que ir yo? Él tiene que venir a mí. Si él me ha ofendido, pero el misericordioso no. Él va. Él ha recibido la ofensa y va con misericordia y verdad. Perdona a su hermano. Y la razón es muy simple. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Él ha sido perdonado, por eso puede perdonar. En la intercesión, intercede por sus hermanos. No solo por los que le tratan bien, sino por aquellos que son muy difíciles de soportar, los hermanos difíciles de soportar. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. En ese contexto Daniel está intercediendo por sus pecados y por el pueblo de Israel. En una ocasión, hermanos, fui grandemente exhortado en un pensamiento que vino a través de la Escritura, porque estaba orando por un hermano en Cochabamba que siempre me recibía bien en su casa. Siempre que lo visitaba a él, su esposa, era un buen tiempo de refrigerio con él, con sus hijos y todo eso. Y en mi casa, en momentos de orar, siempre me venía a la mente orar por él. ¿Quién no? Sí, es orar por él. Pero también sabía en mi corazón que había un hermano que no me trataba bien, que siempre me pasaba por alto, nunca me hablaba bien. Y a ese rato me di cuenta que no estaba orando por él. Pero realmente el misericordioso ora hasta por ellos. Ora para que el Señor los cambie, para que el Señor los transforme, para que el Señor siga haciendo la obra en él. Intercede por ellos e incluso por los hermanos difíciles de tratar. No solo por los que tratan bien. Hasta el mundo, hasta el incrédulo puede estar orando por aquellos que le han hecho algún favor. ¿O no han visto cuando tú vas en la calle y te están ofreciendo algo y tú les compras y le das tal vez 5 bolivianos o 10 pesos? Gracias, Dios te bendiga. Pero ¿qué van a decir cuando alguien le ha tratado mal? Pero el misericordioso, aunque le tratan mal, ora por ellos. Esa es la diferencia con el incrédulo. El incrédulo no va a hacer eso. No va a hacer eso. Ahora, hermanos, permítanme, ya les he mostrado en cierta medida estos dos niveles, que el misericordioso tiene misericordia a nivel físico, en las necesidades físicas de sus hermanos, de los incrédulos, en las necesidades espirituales también. Pero déjenme mostrar unos principios que quiero que quede muy claro. Estos principios que voy a mostrar no son míos, son estando estudiando y también escuchando comentarios de varios predicadores que han hablado de este texto. Me topé con Suger Michelin, quien dio 5 principios. Lo pueden buscar si ustedes quieren en el internet, está más extenso, obviamente yo solo lo estoy resumiendo porque me pareció muy importante tomar en cuenta estos principios reguladores, porque no es simplemente tener misericordia y ya entiendo en estos niveles y ya voy a ser misericordioso. No, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ir esos 5 principios. ¿Cuáles son? Primero, la misericordia debe ser voluntaria. Voluntaria, no es algo que se le debe exigir a las personas. Tienes que ser misericordioso, no, debe ser voluntario.
Es algo que nace de uno, el querer ser misericordioso. Se puede animar, sí, hay hermanos que son misericordiosos y animan a otros hermanos, y no hay problema, pero en última instancia tiene que ser voluntariamente, no exigir. Él mismo comenta, incluso dice de que había en su país un hombre que era rico, pero muy entendido, y otro hombre se le acerca y le dice: tú que tienes mucho dinero, le dice, tú que tienes mucho dinero, ¿por qué no repartes tu dinero con los pobres?, le dice. Y él le dice: a ver, ¿cuántos habitantes hay en nuestro país? Le dice: pues 3 millones, le dice. Y tú tienes 3 millones, le dice. Muy bien, toma tu peso y déjame en paz, le dice. Él debe ser voluntario. Y más adelante vamos a explicar un poco más de este ejemplo que él también da. Pero debe ser voluntario. Segundo, debe hacerlo uno con lo suyo. Hacerlo con lo nuestro. Parece redundante, ¿no? Con lo mío, ¿verdad? Ser misericordioso con lo mío. Sí, hermanos, porque hay supuestos misericordiosos que quieren ser misericordiosos con las cosas de otros, no con los de ellos. Al principio yo pensé que había un hermano que era misericordioso. Qué bueno, porque vi algo bien en él. ¿Qué estaba haciendo él? Yo en principio pensé que era bueno lo que estaba haciendo. Después entendí que no era así. Teníamos que ir a Colombia y había un hermano que no podía ir. ¿Y qué estaba haciendo este hermano? Voluntariamente estaba agarrando sobres y les estaba dando a hermanos. Dice: ayuden al hermano tantos, sí, con lo que usted tenga. O sea, no ha pedido que el otro vaya a pedir, sino él estaba pidiendo por él, como intercediendo. Por favor, toma ese sobrecito si usted tiene, con lo que usted quiera, para ayudar al hermano. Y yo dije: qué bueno, o sea, ya está desprendido, no está quieto ahí, está haciendo algo, está repartiendo. Pero ¿saben qué? Ese hermano, él tenía la posibilidad de costearle el boleto. Él no era pobre, él tenía tierras, tenía dinero para darle, no tenía de pedir a otros. Él estaba pidiendo a otros porque él no quería dar. Podía dar él. Ser misericordioso con lo suyo, no con las cosas de otros. Después nos enteramos, ya estando en Colombia, que luchaba con la tacañería. Él luchaba con eso. Y ahora entiendo por qué razón. Yo en principio pensé que era algo bueno, pero él podía, vuelvo a decir, él de su propio dinero, de su propio bolsillo, costearle un vuelo a ese hermano y a otro más. Por eso es este principio de hacerlo con lo tuyo. Tercero, debe hacerse en Cristo y para Cristo. Ya comenté un poco de eso. En Cristo, porque todo lo que se hace en Cristo va a ser de agrado a Dios. Si tú eres misericordioso sin Cristo, no agrada a Dios. Toda buena obra delante de Dios es trapo sucio de inmundicia. Es a través de Cristo que llega con olor fragante a Dios. Lejos de mí nada podéis hacer, o mejor dicho, separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Puede que a los ojos de los hombres lo que has hecho haya parecido bueno, agradable, pero no para Dios. Y el misericordioso va a hacer misericordia siempre en Cristo. Y no solo en Cristo, sino para Cristo. Para que el mundo conozca que esa obra que ha sido hecha ha sido gracias a Cristo. A veces uno puede ayudar y no atribuye nada a Cristo. Yo luchaba mucho con eso. Quería siempre ayudar a alguien en la calle. A propósito, iba a la cancha donde hay mucho movimiento y me quedaba ahí para ver qué puedo ayudar, para mostrar a Cristo. Y a veces le cayó todos sus tomates, recogí ahí rápido y se me olvidó decirle para Cristo. No sabía cómo, todo pasó tan rápido. O cuando un auto está ahí estacionado, no puede avanzar, necesitan que empujen. Yo quiero estar ahí para empujar, pero me quedo corto porque después, gracias, y se van. Y yo no les he podido compartir o hablar del Evangelio de Cristo.
o decirles mínimamente, es por Cristo, es para Él. No me dé gracias a mí, déle las gracias a Cristo, porque Él me está transformando, Él me está cambiando. Si no fuera por Él, yo no haría eso, no haría ni siquiera eso, no me bajaría a ayudar. Y de hecho el mundo, yo estoy viendo algunos programas donde hay gente que está tratando de ayudar, pero no lo hacen para Cristo, sino para sí mismos, para que el mundo diga, ay, qué bueno, mira qué bueno hombre, qué buena mujer, pero no hay nada para Cristo. Ayudar de tal manera que decir, es por Cristo que estoy haciendo esto, es por Él y para Él. Las misericordias deben ser hechas en y para Cristo. Cuarto, hechas con humildad. ¿A qué nos referimos con esto? En que el cristiano, cuando hace algo, obras de misericordia, no pide que hagan aplausos o lo feliciten. No está buscando gloria de los hombres. Y tiene que ver con el anterior. Es más, cuando hace algo bueno, cree que no ha hecho nada bueno, que no ha hecho lo suficiente, que podía haber hecho más. Lo hace con humildad. Pero algunos, ¿cómo es? Ya dan dinero y ya está el orgullo. ¿Quién como yo? Buscando el aplauso de los hombres, el elogio de los hombres. No, él no busca eso. Y vuelvo a decir, es más, incluso él piensa que no ha hecho lo suficiente, que hay muchas cosas más por hacer. Y el último, y el que me ha parecido muy interesante, motivo por el cual añadí esto de los principios, deben ser hechas prudentemente, no dar por dar, es dar con inteligencia. Sujel Michelén comenta algo de las viudas de Timoteo, 1 Timoteo. Como iglesia debemos ayudar a las viudas, pero en Timoteo es muy interesante cómo Pablo le dice, o sea, no des a todas las viudas sustento, no les des a todas. ¿Quieren acompañarme a Timoteo? 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Es muy extenso lo que va a decir, pero se entiende. Dice así: sea puesta en la lista, esa lista donde vamos a ayudar a las hermanas que son viudas, que no pueden sustentarse a sí mismas. La iglesia tiene el deber de poder ayudar a estas viudas, los huérfanos también, pero no es ayudar por ayudar. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor a 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies, una serie de cosas. A esas mujeres debemos ayudar, debemos tener misericordia de estas viudas. Y en el 11, pero le dice, viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si podemos hacer misericordia a ellas también, ¿por qué no? Y él dice, ¿por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. No es simplemente dar, ya hay viudas en la iglesia, ya démosla, ya. E incluso dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. No es simplemente dar por dar. Y tristemente, hay algunos hermanos que son misericordiosos, pero no son prudentes en su misericordia. Escuché el caso de una hermana que ella tiene realmente, creo que algunos, como le decían, el don de misericordia. Siempre está con compasión hacia las personas. Ve a alguien en la calle, pobrecita, y siempre tratando de ayudar.
vio a una señora, le quiso ayudar. Esta señora era una persona adicta a muchas cosas. Le alquiló un cuartito, le llevó garrafas, cosas. ¿Y qué empezó a hacer esta señora? A vender lo que le daban para irse a su adicción. No fue prudente esa hermana. Sí hay misericordia en ella, no lo vamos a negar, pero no fue prudente. A veces yo mismo tengo un conflicto cuando hay personas en la calle que están pidiendo. Si es joven, no le doy. Puede trabajar. Es joven, tiene fuerza. ¿Por qué no busca un trabajo? Si es un ancianito que veo que realmente no puede, el cristiano debe ser prudente al momento de hacer misericordia. No es dar por dar. Debe ser prudente. Debe hacerlo con inteligencia. A veces el cristiano se deja llevar por sus sentimientos y no razona. Pero lo cierto es que uno debe razonar al momento también de hacer misericordia. No es malo incluso pedir consejo al momento de hacer misericordia a alguien. No vaya a ser que estés fomentando la mala práctica de una persona. Y de hecho la Biblia misma te dice, si tienen oportunidad de hacer bien, háganlo, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Entonces, vemos eso, hermanos. Esta es una marca, tal vez podemos extendernos más, pero quiero que quede claro en esto. Esta marca, los impíos no la tienen. Los que se dicen ser cristianos se están engañando si no tienen esta marca. Es más, por no tener esta marca, por esa razón el mundo dice, por eso no quiero ser cristiano. Son la razón del por qué las personas blasfeman el nombre de Cristo. Porque estas personas que se creen cristianas son inmisericordias, no tienen misericordia de las personas, son hipercríticos, ven más los pecados de los demás y no ven los suyos. Pero el misericordioso primeramente ve los suyos y tiene compasión de los pecados de otros también. Pero el que no tiene esta marca está y dice ser cristiano, se está engañando a sí mismo, y aparte es alguien que por culpa de él el mundo dice no quiero ser cristiano y blasfeman el nombre de Cristo. Hermano, hermana, oyente que estás aquí, ¿hay esa marca en ti? ¿Ves esas marcas en los ejemplos que te he mostrado? ¿Hay eso en ti? Si no es así, no eres cristiano. No te engañes. No te engañes. Y si tienes y te afliges porque tienes esa duda de si eres cristiano o no, pero estás viendo estas marcas que tienes, eres cristiano. Bienaventurado eres. Ahora, una vez visto esto, vamos al siguiente. ¿Por qué son felices los misericordiosos? Y aquí sí ya nuevamente quiero aclarar lo que hace rato les mencioné, que esta marca parece dar a entender de que hay salvación por obras. Porque dice el texto, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es como que uno rápidamente ya empieza a decir, si yo voy a ser misericordioso, si yo voy a proceder con misericordia, entonces Dios va a tener misericordia de mí. Y ya agarran textos como lo de la parábola de los deudores, que parece dar a entender también eso, de que porque no has perdonado a tu hermano, Dios no te perdonará a ti. Pero no podemos por esa parábola ya de llegar a la conclusión de que la salvación es por obra. Y sabemos muy bien que muchos textos nos dicen que no es así. La salvación no es por obras. Por gracia sois salvos. Estaría contradiciéndose aquí el Señor Jesucristo. Lo cierto es que no es así. Y esto parece, como alguien decía, aquellos que una mentira que parece ser verdad.
Porque parece dar a entender que si yo tengo misericordia, entonces voy a recibir de parte de Dios misericordia. Alcanzarán misericordia, dice. Pero no es así. Y lo vemos desde por lo menos permítanme, en 3 niveles. Hay una salvación, una misericordia inicial que ya hemos recibido, hermanos. Una misericordia inicial. La hemos visto en Efesios 2. Dios tuvo misericordia cuando estábamos muertos. Ahí está claramente esa misericordia inicial, donde Dios ya antes de ser cristianos, movido a misericordia, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es más, si me acompañan a 1 Timoteo 1:13, dice algo bien importante, casi similar a lo que estaba usando el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:13. Pablo está hablando de sí mismo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, podemos decir, habiendo no haber sido cristiano, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Recibido a misericordia, alcanzado en misericordia. Y aquí es muy interesante el verbo que está, esto de recibir misericordia. Eso lo vamos a ir aprendiendo en griego. Es el tiempo auristo. Es un tiempo, en el griego hay tiempo presente, pasado y futuro, pero también hay auristo. Y el auristo tiene que ver con una acción real, puntual y acabado. Puntual y acabado. Es decir, puntual y acabadamente fue recibida misericordia Pablo. De manera puntual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de manera puntual en nuestras vidas. Una vez y para siempre. ¿Y qué hace y también podemos ver la misericordia progresiva? A lo largo de nuestra vida cristiana pecamos y recibimos misericordia de parte de Dios. El Salmo 23:6, miren lo que dice. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Aparte de esta inicial, puntual y acabada, todos los días recibimos misericordia de parte del Señor. No somos libres todavía del pecado. Pecamos. Merecemos castigo, juicio. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y lo que hace especial este versículo, hermanos, en el cual el Señor está diciendo, es que cuando Él dice, alcanzarán misericordia, está en tiempo futuro. La misericordia quiere decir que hay inicial, progresiva y final. La necesitamos todos los días de nuestra vida, hasta el último. Alcanzaremos misericordia en un futuro. Pecamos, fallamos. ¿Alguien puede decir que no peca como cristiano? No deliberadamente, pero pecamos, fallamos. ¿Qué tal si hoy es el último día de nuestra vida? Y hoy hemos fallado. Alcanzamos. Hay seguridad de parte del Señor. No merecemos, pero Él nos da. ¿Por qué razón? Porque esta misericordia inicial que Dios hizo en nosotros nos hace ser misericordiosos con los demás. Soy misericordioso, el cristiano es misericordioso porque ha recibido misericordia, porque sigue recibiendo misericordia y alcanzará misericordia. En esos 3 sentidos, ¿cómo uno puede atreverse a decir que no puede tener misericordia? ¿Cómo uno puede atreverse a decir que es cristiano? Si está recibiendo de manera puntual delante de Dios una misericordia inmerecida, y a lo largo de su vida sigue recibiendo misericordia, y al final de sus días va a recibir misericordia, ¿cómo puede atreverse a decir que es cristiano y no ser misericordioso? El saber esto le hace ser misericordioso. Alcanzará misericordia. Se puede resumir
como en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Si terminamos entonces, hermanos, podemos concluir: el verdadero creyente, el que es verdadero creyente, es misericordioso y compasivo. Porque cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de él. Como resultado de esa misericordia que recibió, el verdadero creyente es misericordioso, tanto en lo material como en lo espiritual, de las personas que lo rodean. Dios tuvo misericordia, tiene misericordia y un día tendrá misericordia del creyente. Y por esa razón el cristiano es feliz, bienaventurado, feliz. ¿Tienes esta marca? Vuelvo a decir, hermano, que te haces llamar cristiano. ¿Tienes esta marca? ¿Tienes compasión de los enfermos? ¿De los que tienen necesidades materiales? ¿De los que tienen necesidades espirituales? ¿Te compadeces del pecado que cometen los demás? ¿O simplemente los pasas por alto, los desprecias? Debemos examinarnos, hermanos. Debes examinarte. No te engañes. Una cosa más, entendiendo esto de la misericordia, lo cual quisiera que ustedes puedan orar, que podamos orar por diáconos, porque los diáconos son los encargados de las obras de misericordia en la iglesia. Si bien los pastores somos involucrados más que todo en lo espiritual, en la vida espiritual nos enfocamos de nuestros hermanos, y los diáconos son realmente ese instrumento de misericordia en la iglesia. Y oremos por eso, que el Señor nos dé hermanos. Y también que muchos hermanos puedan reflejar esa misericordia más y más. Y quisiera terminar con una advertencia. Si bien es verdad que Dios es el que inicia la misericordia en las personas, en el caso de los creyentes, Él ha iniciado cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso no quita la responsabilidad a las personas que no son creyentes. Es porque entonces Dios tiene que ser misericordioso conmigo. Recién voy a hacer, mientras Él no sea, entonces yo no pasa nada. No es justificativo. Son responsables. Porque constantemente Dios está llamando al hombre a que se arrepienta de sus pecados. Miren lo que dice Ezequiel 7:4-9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. No va a tener misericordia. Dios te llama al arrepentimiento. Es más, Joel mismo dice 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O que hubiera aquí personas que rasguen su corazón, que estén arrepentidos de sus pecados. Vuélvanse a Dios, arrepiéntete, ven a Cristo, el cual es amplio en perdonar. Él vino por pecadores, murió por pecadores. No te detengas, no te quedes ahí. Ven por fe, confía en Cristo, que Él murió por tus pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Padre, yo sé que no puedo hacer justicia a tu palabra, que es amplio tu misericordia, pero te agradezco, Señor, porque hemos aprendido hoy parte de lo que eres tú y lo que tú también
nos muestras que tus verdaderos hijos reflejan a las personas el ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas, a poder ver cómo estamos delante de ti, si somos misericordiosos o no. Porque el hecho de no serlo prueba claramente que no somos y que nunca hemos recibido y alcanzado misericordia. Ayúdanos, Padre amado. Ayuda a los que todavía no te conocen aquí, que tristemente han sido engañados por las falsas predicaciones, donde el Evangelio ha sido diluido. Ayúdales a entender. Muéstrales, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados e ir por fe a Cristo, por medio de la fe. Gracias, Padre amado, por tu palabra, que también anima a los verdaderos creyentes, que tienen misericordia, compasión en acción. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.